A veces nosotros pensamos que tenemos más prioridad, más chance que alguien que no llega a la iglesia, que alguien que no cree en Dios como nosotros. A veces pensamos que Dios no escucha las oraciones de las personas. Y a mí me ha quedado algo mucho más claro durante estos días, que los atenienses, al colocar esa estatua al Dios no conocido, al colocarla, esa estatua al Dios no conocido, ellos nos muestran una lección tan, pero tan importante, familia. ¿Cuál lección? Que Dios escucha, que Dios responde las oraciones de cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo. Es posible que no adoren a Dios como nosotros lo adoramos. Es posible que no adoren a Dios como tú lo adoras. Es posible que no le oren a Dios como tú oras. Es posible que ocurra todo eso. Pero no significa que Dios no escuche sus oraciones. Pero no significa de ninguna manera que Dios no escuche su plegaria. Por eso decíamos ayer, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros amigos que van en su bicicleta los 12 de diciembre o días previos al 12 de diciembre? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos? Porque ellos andan allí en la bicicleta y decimos, ay, o sea, ¿por qué hacen eso? Dios no necesita que le hagan penitencia, Dios no necesita. Es verdad, ¿eh? Dios no necesita eso, pero ellos tienen fe en que Dios les va a responder de esa forma. Es la única manera que conocen ellos. Es la única forma que conocen de cumplir sus promesas. Y lo más sorprendente es que Dios atiende su plegaria, es que Dios atiende su oración. Eso es lo que a mí más me sorprende, es lo que más me gusta, que Dios está dispuesto a atender cualquier ruego, cualquier petición. Fe en la tierra, ese es el título de la lección de esta mañana, Lucas 18:8. Jesús plantea una pregunta interesante al final de esta parábola. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Como discípulos de Cristo actuales, necesitamos vislumbrar lo que Jesús está buscando. En esta historia podemos ver que Jesús busca la fe que brilla incluso en medio de la oscuridad. Jesús busca la fe que brilla aún en medio de la oscuridad. Y aquí me sorprende mucho esta frase, me gustó mucho esta frase, familia. Me gustó mucho porque es posible que haya gente que adora, y lo voy a decir con mucho respeto, porque es posible que aquí haya alguien que tenga un familiar. Es posible que haya alguien aquí que le hace misa a San Judas, a la Virgen María, a San Pedro. Es posible que le haga misa a cualquier ser humano. Es posible incluso que vaya y adore a Dios el día domingo. Familia, lo mejor de todo es que el Señor responde su oración. Dios responde su plegaria y la responde porque tiene fe en Dios, porque tiene fe en Cristo. Por eso responde la plegaria. Por eso responde su ruego. ¿Por qué? Porque ellos tienen fe en Dios, confían en Cristo Jesús. Porque Dios busca la fe que brilla en medio de la oscuridad. Aunque no guarden el sábado como yo, aunque no guarden los 10 mandamientos como tú, aunque no vayan a la iglesia adventista como tú. Simple y llanamente. Leímos varios textos, Mateo 8:10 al 13, 9:2 y 20, 29 al 34, Marcos 2:5 al 10, 40. Leímos varios textos.
¿Qué se repite aquí? Hay dos elementos importantes que debemos considerar. Lo que tenemos que considerar es, Joel, lo que tenemos que considerar, Joel, es que se repite una palabra clave en estas historias, en estos milagros que Jesús hizo, se repite una palabra clave. Y la palabra clave que se repite es la palabra fe. La palabra fe. Jesús felicitó a las personas porque tuvieron fe, porque la fe de ellos hizo los milagros, porque la fe en Dios, porque la fe en Cristo lograron que se movieran montañas imposibles. Jesús felicitó a esas personas. ¿Por qué? Porque la fe de ellos logró que pudieran ver la mano poderosa de Dios. La fe. La fe de Bartimeo, la fe del ciego de Jericó, la fe de los cuatro amigos que llevan al paralítico, la fe del centurión que solo le dice, di la palabra y mi siervo sanará, la fe de la mujer sirofenicia. Es increíble que Dios esté buscando fe en medio de la oscuridad. Por eso es que Él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Oh, mi familia, hay personas que no llegan a la iglesia y cada mañana rezan, repiten los rosarios, y Dios responde su oración. Y Dios responde su plegaria. Familia, lejos, lejos de condenarlos, lejos de juzgarlos, ¿por qué no orar por ellos para que Dios te use a ti, me use a mí, para que pueda usar una transmisión y la verdad llegue a su corazón? Y esa piedad y esa devoción la entreguen por completo a Dios. Esa devoción la entreguen por completo a Dios. ¿Por qué juzgarlos? ¿Por qué condenar a las personas que no creen lo mismo que nosotros? No fuimos llamados a condenar a nadie. No fuimos llamados a condenar a nadie. Fuimos llamados a ser mensajeros de esperanza, mensajeros de salvación, instrumentos de salvación. Somos llamados para llevar esperanza. Esta lista incluye a personas con una fe que resplandecía incluso en ciudades oscuras. En Capernaum, Jesús destaca a varias personas de fe. En Capernaum, Jesús destaca a varias personas de fe. En Mateo 8, 10 y 13 vemos a un centurión pagano convertido y con mucha fe. Conocemos a cuatro amigos llenos de fe que quitaron el tejado para bajar a su amigo paralítico hasta Jesús. En Marcos 10 conocemos al ex ciego Bartimeo cuya fe brilló en Jericó. Al mismo tiempo, esperaríamos que entre el pueblo de Dios existiera gran fe. Sin embargo, incluso en la ciudad natal de Jesús, Nazaret, la poca fe impidió que Jesús hiciera grandes milagros. Oh familia, Jesús dijo varias veces hablando a los habitantes de Israel, hombres de poca fe. Jesús le dijo incluso a los israelitas, a los judíos, hombres de poca fe. Es decir, lo que Jesús está planteando es que en nuestra iglesia adventista del séptimo día, a veces lo que menos hay es fe. De verdad, a veces lo que menos hay es fe. Oh, mi familia, que Dios te ayude a ti y a mí a tener fe. En Mateo 17, 17 Jesús exclamó, generación incrédula y perversa. Generación incrédula y perversa. Una lección que podemos aplicar en la actualidad es que la fe se encuentra en lugares inesperados. La fe se encuentra en lugares inesperados, en las ciudades, entre extranjeros, entre paganos y entre personas con religiones diferentes. Con humildad debemos ir a las ciudades como lo hizo Jesús, buscando a aquellos que cuando se les presente la verdad, responderán con una fe salvífica en Jesús. Y por cierto, hay muchas personas allá afuera que no conocen la verdad del sábado, que no conocen la verdad de nada de lo que nosotros creemos. Y sin embargo, tienen fe en Cristo Jesús. Y sin embargo, tienen fe en Cristo Jesús.
Familia, entonces dejemos de juzgar a las personas, dejemos de condenar a los seres humanos, seamos instrumentos de salvación, seamos esos instrumentos de salvación. Oremos para que Dios nos use, para que nuestras transmisiones, para que lo que tú compartas en tus redes sociales, lejos de condenar, sea de bendición para los que están en tus redes como tus amigos. Que Dios te ayude para ser de mucha bendición, de gran bendición. Que Dios te acompañe en este día de actividades. Recuerda que aún entre esos amigos y conocidos que son de otra religión, hay fe en Cristo Jesús. Y Dios también responde sus plegarias y Dios también responde sus oraciones. Dios también responde sus oraciones. Dios responde sus oraciones. Cuídense mucho. Soy su amigo Nemorio Muchucho González. Les deseo como siempre lo mejor de lo mejor. Un saludo para ti, María del Mar. Un saludo muy especial que nos ayudas a transcribir las frases claves que voy diciendo. Nos veremos, si Dios así lo permite, el día de mañana. Antes, nos vemos en los temas y reflexiones de la semana de gratitud. Los temas y reflexiones de la semana de gratitud, más o menos 6:40 estamos iniciando, así que por allí nos vemos hoy en la tarde. Y si usted no puede acompañarnos a esa hora, no se olvide ver la repetición. Hasta mañana.